Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, según la hora que estés viendo este video. Mi nombre es Enrique de Sá y les voy a presentar hoy un abordaje comparatista o comparativo de los sistemas educativos, tanto portugués como norteamericano o el de Estados Unidos, para una materia o una unidad curricular que se llama educación comparada. Esta es una actividad de educación comparada, un poco para ilustrar. Es de la unidad curricular de educación comparada para la maestría de educación superior, de educación en mención a educación superior de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Maracá, Rafael Alberto Escobar Lara. Esta actividad realizada en mi nombre, el licenciado Enrique de Sá, y es para la materia del profesor o doctor Domingo Salden. Bueno, un poco para contarles cuál va a ser el esquema de la presentación. En primer lugar, estableceremos las características del sistema educativo de Portugal, en qué consiste cómo está estructurado, cuáles son las características más importantes, etcétera, etcétera. Y para luego pasar al abordaje o al estudio del sistema educativo de los Estados Unidos. En tercer lugar, vamos a hablar un poco, muy brevemente, sobre algunos enfoques comparatistas, específicamente la escuela de las corrientes educativas de Pedro Rosselló y la escuela analítica de George Bereday, para por último realizar un estudio comparatista educativo a nivel estructural, político, social y cultural de los sistemas tanto portugués como norteamericano. Así que empezamos para hablar un poco del sistema educativo de Portugal. Este está estructurado en tres grandes etapas o tres grandes niveles, que es la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior. Es esencial comentar bueno, entre otros datos importantes, Portugal está considerado como uno de los sistemas educativos referencia para para varios autores y para otros países en este momento, junto, claro, a Finlandia. La inversión nacional de Portugal en el año 2019 para lo que tiene que ver con educación fue del 4%, lo que algunos especialistas portugueses consideran como todavía muy escaso o no suficiente. Se estima que gran parte de de la población portuguesa está alfabetizada y bueno, se habla de la muy buena calidad del sistema educativo portugués, en resumen. Y bueno, esto coloca en cuanto al índice de educación, coloca a Portugal entre los 50 países más importantes o los más destacados en lo que tiene que ver con educación. Básicamente el sistema educativo, como ya les comenté, está estructurado en tres etapas: enseñanza básica, enseñanza básica, enseñanza secundaria, enseñanza superior o educación superior. Lo que tiene que ver con la educación preescolar es decisión de la familia, no es obligatorio, pero ya a partir de los 6 años, en referencia, ya la escolaridad pasa a ser obligatoria. Una característica del sistema educativo portugués, a nivel básico esencialmente, tiene que ver con la división en tres grandes ciclos: el primer ciclo, segundo y tercer ciclo, que ya vamos a ver digamos, a qué años abarca. Luego tendremos la enseñanza secundaria, que es hasta donde llega la obligatoriedad. Y incluso en la educación secundaria, el estudiante tiene una diversidad, una panoplia de opciones para tomar. Y por último, la educación superior, que es, digamos, es facultativo, es decisión del estudiante si continuar su formación académica. Bien, veamos en relación a los ciclos de la educación básica portuguesa. eh, el primer ciclo va desde el primero al cuarto año. Eh, en el primer ciclo generalmente los chicos ven materias relacionadas a matemática, portugués como lengua materna,
a expresiones artísticas y físico-motoras, el inglés, etcétera. Y ya para el segundo ciclo, que va desde el quinto al sexto año de escolaridad, se ven materias como matemática, nuevamente portugués e inglés, así como se ven materias de historia, de geografía, educación musical y tecnológica, que son también muy importantes, educación visual y educación física, aparte de educación moral y religiosa, que es considerada como una materia opcional debido a que la educación en Portugal no está vinculada a sistemas religiosos o políticos. Está desligada a eso y respeta la diversidad de cleros, de credos, perdón, y de creencias y de políticas y posiciones de diversos tipos en lo político y en lo religioso. El segundo ciclo, como ya les dije, va del quinto al sexto año. El tercer ciclo, por lo tanto, va del séptimo al noveno año. Este tercer ciclo ve materias ya como geografía, ciencias naturales, física y química. También pueden escoger otra lengua extranjera aparte del inglés. Pueden escoger entre español, francés y alemán. Eh, También ven TICs o tecnologías de educación e información. Y bueno, y se realizan unas pruebas llamadas pruebas de aferización o pruebas de evaluación de competencia del estudiante para ir midiendo el desempeño y midiendo la evolución y no solo, y también para ser gestores de calidad y comprobación de calidad del sistema educativo, del proceso educativo de los profesores y de la educación como tal. Ya la enseñanza secundaria ofrece diversas posibilidades. El estudiante puede escoger entre cursos científicos y humanísticos, cursos profesionales, cursos tecnológicos, cursos generales o enseñanza recurrente o aprendizaje, que es lo que en Venezuela llamaría en educación para adultos. Esto, digamos, es un factor innovador si lo quisiéramos comparar en el sistema venezolano, donde cuando yo pasé por el liceo solo podía estudiar o ciencias o humanidades, pero no mucho más allá. También es verdad que existen carreras técnicas, pero no son comunes, no hay una oferta importante. En el caso de Portugal sí hay una oferta importante de estos y el estudiante puede escoger el camino a seguir. Bien, con respecto a la educación superior hay diversas menciones, no es necesariamente un camino a seguir, pero hay diversas opciones. El estudiante puede estudiar o realizar un bachillerato, que sería como una carrera media, diferente a la licenciatura. También tenemos la licenciatura, los cursos de especialización tecnológica, la enseñanza politécnica, las maestrías y los doctorados. Recordemos que en la Unión Europea hubo una declaración, la Declaración de Bolonia, que reformó un poco lo que eran los estatutos, los programas y lo que tenía que ver con la duración principalmente de las licenciaturas, que pasaron a ser de 3 años, pero existen, digamos, licenciaturas, eh, si vamos un poquito más atrás, van a ver que existen licenciaturas bimodales, es decir, bimodales no, o bitituladas, que permiten englobar un poco lo que es la licenciatura junto con una maestría, por ejemplo. Y como el caso de las maestrías y doctorados, los estudios postgraduación o después del grado académico, pues bueno, también son facultativos, es decir, queda de la decisión del estudiante si seguirlos o no. Una característica importante o que consideramos importante es la alta demanda de los cursos de educación superior, no solo a nivel de licenciatura, sino también a nivel de maestrías y doctorados y otro tipo de formación en Portugal. Ya esta educación no es completamente gratuita, se paga una propina anual o semestral, hay que pagar, pero a nivel comparativo con Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más barato. Pero si lo comparamos con Venezuela, que en Venezuela la educación a nivel superior en las universidades públicas o llamadas autónomas también, o algunas pertenecientes o afectas al gobierno o al chavismo,
son gratuitas o se paga realmente muy poco, lo que da para considerarlos completamente gratuitos. Bien, ahora en el caso de los Estados Unidos, es importante decir bueno, sistema americano con diferencia, sistema educativo americano con diferencia al portugués no está regido por el Estado federal en este caso. Recordemos que los Estados Unidos es un país con una constitución federal y esto hace que la responsabilidad educativa recaiga en los estados y los distritos escolares. Y cada quien establece las políticas que considera adecuadas. Lo que no quiere decir que el gobierno federal no destina recursos para la educación, pero digamos que no hay una política nacional de educación como ocurre en países como Portugal o Venezuela en nuestro caso. Importante también comentar sobre la educación en Estados Unidos. Uno de los principales cuestionamientos que hay con el sistema norteamericano tiene que ver con la imposibilidad de las familias de modestas o de bajos recursos de poder ser partícipes o concluir o culminar, seguir todo el recorrido del sistema educativo hasta el final. Y es uno quizás de los grandes cuestionamientos de que lo que no quiere decir que este sistema no sea abierto para todos los niños, las personas en edad escolar. Y también, bueno, para comentar rápidamente que el sistema norteamericano también está dividido en primary school o en enseñanza primaria. Va desde la escuela elemental, que va desde los 4 a los 10 años. Esta etapa se llama elementary school. Elementary school, como en el caso de Portugal, la educación preescolar, de kindergarten, de Starhead y todas esas etapas son realmente a discreción de la familia. Si quieren que el niño también entre a preescolar, pero realmente la parte obligatoria es a partir de la primaria, que en teoría debería iniciar entre los 4 y los 6 años. Importante mencionar que lo que tiene que ver con estudio primario, los estudios primarios, va, como les comenté, puede ir de los 4 o 6 hasta los 10 o 11 años, y pasan a lo que sería la secundaria, high school, que a su vez está dividida en middle school y en high school. El middle school sería una especie de secundaria y el high school sería lo que también se conoce o hemos escuchado por referencias tanto en representaciones fílmicas y en diversas representaciones artísticas, lo que llaman de preparatoria. Esto es una preparatoria a la entrada al sistema escolar universitario. Este sistema escolar universitario que, como les dije anteriormente, en su mayoría no es gratuito, no es de fácil acceso a nivel económico, pero es cierto que las universidades norteamericanas otorgan muchísimas becas a estudiantes no solo norteamericanos, sino residentes en el país, incluso estudiantes extranjeros para realización de cursos. Y hay diversas modalidades para los estudios, entre los cuales podemos incluir el college, que sería lo que nosotros conocemos como universidad, los community college, las escuelas comunitarias, donde también se pueden realizar estudios universitarios, incluso formaciones de hasta 2 años, cursos cortos que no conlleven necesariamente al otorgamiento de grado. Y por último, todo esto puede conducir a la realización de Post-Graduation Studies o entrar a Postgraduating Programs. Hay universidades muy destacadas, tanto en Portugal como en Estados Unidos. Estas universidades, entre las más conocidas, en el caso de Portugal, por ejemplo, Universidad de Lisboa, Universidad de Porto, Universidad de Aveiro y tantas otras. Igual en Estados Unidos se cuentan más de 2.000 universidades
de diverso tipo, incluso hay algunas con orientación religiosa. Pero el cuestionamiento esencial, en general, tiende a cuestionar la imposibilidad que tienen muchas de las clases sociales bajas o más desfavorecidas para poder cursar estudios universitarios. Bueno, vamos a hablar ahora de los enfoques comparatistas de la educación comparada. Aquí debemos hablar de las escuelas de las corrientes educativas y mencionar en primera instancia a Pedro Rosselló, un pedagogo catalán, español, formado en Madrid, pero cuya sede de trabajo, digamos, de observación estaba en Ginebra. Y por otro lado, el especialista norteamericano George Verday. Ellos, eh, ellos comentan básicamente, digamos, hay varios aspectos de diferenciación entre ellos. Por un lado, eh, el doctor Per Rosselló establece, o su base de trabajo, su insumo de trabajo son la formación estadística aportada por los ministerios de educación de los países. Él trabaja de manera estática, es decir, no se traslada a a los lugares los lugares de estudio, los sistemas educativos incluidos. Él establece, entre otras cosas, que la educación comparada o estos enfoques realmente son un método y no una ciencia, cosa que lo va, o posición que lo va a diferenciar de especialistas como el propio Bereday, que establece que la educación comparada es una ciencia con objeto propio. Y bueno, el abordaje de ellos definitivamente es diferente. En el caso de Rosselló, él establece las corrientes educativas y él dice que este método de abordaje comparatista es dinámico y utiliza, entre otras cosas, lo que tiene que ver bueno, con el conocimiento de la historia, de los fenómenos que intervienen en la formación de determinados fenómenos educativos, de sistemas educativos. Eh, y bueno, él dice que mientras más conozcamos sobre estos fenómenos y acontecimientos que han marcado la historia del país o de la región en estudio, pues es más fácil predecir cuál va a ser la evolución del sistema educativo en particular. También, bueno, básicamente establecer que Rosselló es científico, él se va a basar en datos objetivos, contrariamente a Bereday, que parece tomar una posición más cualitativa, es decir, eh, él incluso propone, Bereday, la necesidad de primero conocer el idioma, conocer el conocimiento del idioma, residir en el área del objeto de estudio y el control de los prejuicios culturales. Esto de alguna manera tiene que ver con, con enfoques cualitativos de investigación, sobre todo lo que tiene que ver con la fenomenología, la etnografía y para la interpretación, sin duda, con la hermenéutica. Y bueno, él establece que estos estudios deben ser estudios de área y él intenta establecer una sistematización que les comento a continuación. Por un lado, él dice que el estudio de área establece que el estudio de área está dividido en pasos como la recogida de datos, la clasificación, la presentación y la interpretación de estos datos. Y el estudio comparativo vendría con una justa posición, es decir, la presentación de un criterio de comparación, el análisis y la formulación de criterios de comparación en específico. Y ya por último, presentar una hipótesis, digamos, plausible para lo que sería el análisis comparativo y la posterior conclusión. Con respecto siguiendo con más en nuestra presentación, entre características, semejanzas y diferencias entre los sistemas educativos, tanto de Portugal como Estados Unidos en contraste, tenemos que, por un lado,
una diferencia importante desde lo estructural, desde lo político, administrativo, sería que el Estado portugués, la educación de Portugal, el Estado es el que tutela la educación, lo que no ocurre así con el gobierno o con el Estado en Estados Unidos, donde el gobierno federal no tiene injerencia, no rige la educación, es tutela de los estados propiamente y de los distritos escolares. Como les comenté, las problemáticas principales pasan esencialmente en el caso de Portugal se considera una baja inversión del Estado, debido a que para el año 2019, según estadísticas, era apenas de 4%, cuando lo deseable según organismos multilaterales como las Naciones Unidas establece que el ideal debería ser de 8%. Y en el caso de Estados Unidos tiene que ver con temas sociales, esencialmente que la imposibilidad de estudiantes jóvenes de clases más desfavorecidas pueden acceder a un sistema de educación superior de calidad, y que por otro lado la educación comparativamente entre Portugal y Estados Unidos, en Estados Unidos es mucho más cara, mucho más generosa. Tanto en Portugal como en Estados Unidos existen las figuras de las becas o los patrocinios, pero que bueno, son, digamos, más llevaderos en el territorio europeo. En el caso de coincidencias, hablamos de coincidencias en el sistema de la división entre primario o básico, secundario, educación superior, pero resulta interesante ver cómo a nivel de Portugal hay una panopla o un gran abanico de oportunidades de estudio, que incluso esa flexibilidad empieza ya a nivel secundario, cuando el joven puede decidir, digamos, qué curso seguir o qué curso destinar para su formación académica, profesional y claramente también personal. No se evidencia así en el sistema norteamericano, donde, digamos, entra un sistema común que sería el middle school y luego el high school, que sería la secundaria y luego la preparatoria. Y bueno, en eso hay diferencias. Otro elemento es el inicio y el fin de la escolaridad, obligatoria al menos. Cuando hablamos de Portugal y de Estados Unidos, más o menos coinciden el rango etario para la escolarización, y por esto quizás podemos obtener como conclusiones, si tomamos la interpretación, quizás lo que estamos haciendo es una mezcla del enfoque tanto de Vereday como de Rosselló, basándonos primero en estadísticas o en observación, pero nos distanciamos un poco del método propuesto de Vereday, porque Vereday propone que vivamos en el terreno o en el ámbito de estudio, y esto es imposible, al menos en el caso de Estados Unidos, bueno, por cuestiones de la pandemia. En mi caso conocemos bastante bien el sistema educativo portugués, pero incluso manejo el inglés y el portugués, pero esto dificulta un poco la necesidad de vivir o observar in situ, como sería un planteamiento cualitativo, de investigación cualitativo, tal vez etnográfico o fenomenológico, es complicado, porque no, las posibilidades o la situación pandémica no va a permitir. Entonces, según, digamos, el abordaje dinámico, el abordaje propuesto por Rosselló tal vez sería el más apropiado en esta ocasión. Y bueno, es interesante ver los hallazgos, la comparación y ver las similitudes entre un sistema perteneciente a la Unión Europea o que parte de uno de los países de la Unión Europea y el sistema norteamericano. Esto es toda mi presentación. Le agradezco a todos los que puedan verla y muchísimas gracias.